Esta noche no hablaremos de una cinta aterradora por lo que muestra en pantalla, sino por lo que provoca fuera de ella. Una historia que jamás llegó a los cines ni a la televisión. A mediados de los años 70, Hollywood comenzó a interesarse en adaptarla al cine. Hollywood había visto cancelaciones, accidentes, giros del destino, pero en este caso, reacción del mundo y Hollywood ante la maldición. Algunos productores y actores, temerosos, evitaban vincularse con el proyecto, sino la leyenda que persiste, un misterio sin resolver que sigue rondando los pasillos de Hollywood. Esta noche no hablaremos de una cinta aterradora por lo que muestra en pantalla, sino por lo que provoca fuera de ella. Una historia que jamás llegó a los cines ni a la televisión, ni siquiera al corte final de una sala de edición, pero que ha dejado un rastro real de tragedia en cada intento de realizarla. Actores muertos, proyectos cancelados, estudios en silencio. Algunos dicen que fue mala suerte, otros creen que es una advertencia, y los más osados aseguran que filmar esta película es filmar tu sentencia de muerte. Yo soy Mick González y este es el episodio 5 de Oscura Frecuencia y se lo dedicamos a Atuk, la película maldita que mata antes de ser filmada. Y ahora, prepárate para descender conmigo al lado más oscuro del cine de terror, porque esta historia tal vez no quiso ser contada. Sección 1. Datos históricos e impactantes. La historia de Atuk comienza como una novela publicada en 1963 titulada The Incomparable Atuk, escrita por el canadiense Mordecai Richler. El libro cuenta la historia de un esquimal que deja su vida en el Ártico y llega a una gran ciudad norteamericana, claramente inspirada en Nueva York, donde es adoptado por la élite cultural como un símbolo de pureza indígena. Pero con el tiempo, Atuk revela su verdadera naturaleza salvaje, exponiendo las contradicciones y la hipocresía de esa sociedad moderna. Una sátira dura, provocadora, que desafiaba los estándares sociales de la época. A mediados de los años 70, Hollywood comenzó a interesarse en adaptarla al cine. El guión fue escrito por Todd Carroll, un guionista con vínculos en la comedia satírica, y el proyecto fue acogido por la productora United Artists, uno de los estudios más poderosos del momento, responsable de éxitos como Rocky y El Padrino 2. El presupuesto inicial estimado rondaba los $20 millones, una suma importante para una comedia en aquellos años. El casting debía liderarlo una figura con fuerza cómica, carisma y la capacidad de ser transgresor. Y fue entonces cuando la maldición comenzó a gestarse. El guión pasó de mano en mano, con productores y actores mostrándose interesados, pero uno a uno, quienes se vinculaban directamente con el proyecto, morían. Al principio parecía una coincidencia. Hollywood había visto cancelaciones, accidentes, giros del destino, pero en este caso, la cadena de tragedias era demasiado precisa. Tanto así que con el tiempo el guión fue etiquetado internamente como el intocable. Algunos ejecutivos, en voz baja, comenzaron a decir que filmarla era tentar a la muerte. Así nació la leyenda Atuk no puede rodarse sin cobrar una vida. Una comedia que nunca llegó a filmarse, pero que con el paso del tiempo se transformó en una de las historias más siniestras del cine.
reacción del mundo y Hollywood ante la maldición. La extraña cadena de tragedias que rodeó a Atuk no pasó desapercibida en Hollywood. Al principio, la prensa apenas tocó el tema, tratando los sucesos como simples coincidencias trágicas. Pero la muerte de figuras tan queridas y carismáticas como John Belushi y John Candy comenzó a levantar sospechas y rumores inquietantes. Algunos productores y actores, temerosos, evitaban vincularse con el proyecto, y muchos ejecutivos de los estudios preferían mantener el guión archivado, casi como un objeto maldito. El público en general empezó a conocer la leyenda a través de círculos cerrados de la industria, y con el paso de los años, la historia de Atuk se convirtió en un mito urbano entre los insiders de Hollywood. En entrevistas y documentales, colegas y amigos de los actores fallecidos comentaban en tono sombrío que no había explicación racional para tantas tragedias relacionadas a una sola película. Por décadas, Atuk quedó relegada en una sombra que pocos se atrevían a desafiar, mientras los rumores de una maldición real crecían, alimentados por la coincidencia macabra y la superstición. Y así, la película que nunca fue se convirtió en leyenda, una advertencia silenciosa sobre los secretos oscuros que acechan detrás de las cámaras. Así, lo que comenzó como un proyecto prometedor, con un guión innovador y un presupuesto importante, terminó convertido en una historia oscura y trágica. Atuk no solo es la película que nunca existió, sino la leyenda que persiste, un misterio sin resolver que sigue rondando los pasillos de Hollywood. Y ahora, prepárate, porque lo que viene es aún más inquietante: la maldición del rodaje que nunca fue y las muertes que nadie pudo explicar. Sección 2. La maldición del rodaje. Lo que parecía un simple proyecto cinematográfico se transformó en una cadena oscura de tragedias. Actores jóvenes, talentosos y llenos de vida, uno tras otro, encontraron un destino fatal justo cuando se relacionaban con Atuk. No fue accidente tras accidente, no fue mala suerte casual. Fue una maldición que se llevó a quienes se atrevieron a dar vida a este personaje maldito. Y lo más inquietante es que todos los datos que escucharás son reales. Fechas, nombres, muertes. Todo está documentado. Ahora acompáñame a recorrer las historias detrás de estas muertes que han convertido a Atuk en la película que nunca pudo nacer. John Belushi, la primera víctima explosiva. Fue el primer actor vinculado al papel de Atuk, conocida por su energía inagotable en Saturday Night Live y la icónica película The Blues Brothers. Belushi era una estrella en ascenso con un carisma arrollador. Sin embargo, su vida estaba marcada por excesos y problemas con las drogas. En marzo de 1982, a sus 33 años, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Los Ángeles. La causa oficial fue una sobredosis combinada de cocaína y morfina, también conocida como speedball. Su muerte fue un shock para Hollywood, pero lo que llamó la atención fue el momento, poco después de que se mencionara su interés en interpretar a Atuk. La tragedia lo golpeó. Muchos creen que la película desató una maldición que se llevó a Belushi. Sam Kinison, el comediante que murió en la carretera. Famoso por su estilo agresivo e irreverente en la comedia,
fue considerado para el papel tras la muerte de Belushi. Kisinon era conocido por su voz estridente y sus presentaciones explosivas, que lo habían convertido en un nombre popular en los 80s y principios de los 90s. En abril de 1992, cuando su carrera estaba en pleno auge y aún había rumores sobre su posible participación en Atuk, murió en un trágico accidente automovilístico. Había conducido por una carretera en California cuando un vehículo invadió su carril y chocó de frente contra él. El impacto fue fatal e instantáneo, y Kinison falleció a los 38 años. Su inesperada muerte reforzó la leyenda oscura que rodea la película. John Candy, el ícono de la comedia que sufrió un infarto fatal. Otro gigante de la comedia canadiense también mostró interés en el guión de Atuk. Con una carrera consolidada en Hollywood gracias a las películas como Uncle Buck y Planes, Trains and Automobiles, Candy era visto como el candidato perfecto para el papel. Sin embargo, su salud se veía afectada por su peso y estilo de vida poco saludable. En marzo de 1994, mientras filmaba otra película, sufrió un infarto masivo que terminó con su vida a los 43 años. Esta tragedia fue un golpe duro para el proyecto Atuk, pues muchos en la industria creían que Candy era el indicado para darle vida al personaje. Su muerte aumentó la sensación de que la película estaba maldita. Chris Farley, el cómico joven atrapado por la adicción. Conocido por su irreverente energía en Saturday Night Live y películas como Tony Boy, fue otro actor que mostró interés en Atuk. Con una carrera prometedora, Farley también lidiaba con problemas de adicción y salud. En diciembre de 1997, fue encontrado muerto en su casa de Chicago. La causa oficial fue una sobredosis combinada de drogas y alcohol, con la obesidad como un factor contribuyente. Tenía solo 33 años, la misma edad que tenía Belushi cuando murió, lo que reforzó aún más el mito de la maldición. Su muerte cerró definitivamente las posibilidades de que Atuk llegara a filmarse, convirtiéndose el proyecto en una leyenda negra dentro de Hollywood. Otras leyendas y datos que alimentan la maldición. El guión que cambia de manos, pero nadie puede filmar. Desde su creación, el guión de Atuk ha pasado por al menos 6 estudios de Hollywood y una decena de actores. Todos han mostrado interés, incluso entusiasmo, pero ninguno ha sobrevivido lo suficiente para hacerlo realidad. Algunos productores creen que el simple acto de poseer el guión ya trae mala suerte, y por eso hoy se encuentra perdido en los archivos oscuros de alguna agencia, sin dueño ni rastro digital. El escritor original también murió joven. La película se basaba en la novela de Incomparable Atuk, escrita por el canadiense Mordecai Richler. Si bien no murió de forma trágica como los actores, sí enfrentó una vida de enfermedades y aislamiento, y muchos creen que el alma del personaje que creó, un outsider que odia la sociedad moderna, terminó maldiciendo a cualquiera que intentara interpretarlo. Actores que dijeron no. Algunos nombres famosos fueron tentados con el papel de Atuk y lo rechazaron por simple desinterés o agendas ocupadas. Curiosamente, todos ellos siguen vivos. ¿Fue intuición? ¿Coincidencia? Uno de estos actores muy conocidos fue Robin Williams, ya fallecido. Incluso dijo en tono de broma: "No necesito este tipo de karma en mi carrera". Silencio y temor en Hollywood.
En la industria, mencionar a Atuk se ha convertido en una especie de tabú. Algunos asistentes y productores juran que se siente un ambiente pesado cada vez que el nombre aparece en una conversación. Nadie quiere hablar mucho del tema, como si temieran atraer algo oscuro solo por mencionarlo. Lo más escalofriante es que todos estos actores compartían características similares: jóvenes, carismáticos, con carreras prometedoras, y todos murieron antes de que la película pudiera comenzar a filmarse. La cadena de tragedias fue tan precisa que los ejecutivos de los estudios decidieron archivar el proyecto indefinidamente, temiendo que la maldición fuera real. Aunque nunca hubo un rodaje oficial, Atuk se convirtió en sinónimo de proyecto maldito, y muchos en Hollywood lo llaman en voz baja la película que mata. La pregunta que queda es: ¿fueron estas muertes simples coincidencias trágicas? ¿O hay algo oscuro que protege esta historia de llegar a la pantalla? Momento musical. En toda historia maldita hay una melodía que parece seguirla como un eco fantasmal, así jamás haya visto la luz. Hay una canción que ha quedado para muchos ligada a su oscura leyenda. Aunque Atuk nunca llegó a rodarse, existe una canción que ha quedado irónicamente ligada a su leyenda negra: Everybody's Talking, de Harry Nilsson. Esta melodía, nostálgica y melancólica, formó parte de la película Midnight Cowboy de 1969, protagonizada por Jon Voight y Dustin Hoffman. Sí, el mismo Hoffman que estuvo interesado en interpretar a Atuk en una de sus reescrituras más ambiciosas. Pero lo más perturbador es su conexión indirecta con John Belushi, Sam Kinison y Chris Farley, tres de las víctimas más notorias de esta maldición. Todos ellos amaban esta canción, y algunos incluso la interpretaban en tono de burla durante sets de comedia o fiestas. Harry Nilsson, autor de la canción, vivía en el departamento donde el baterista de The Who, Keith Moon, murió de sobredosis. Y años después, otro amigo cercano de Nilsson, John Lennon, también murió trágicamente. Nilsson consideraba este lugar maldito y nunca volvió a vivir allí. Es como si la energía que rodea esa canción, triste, solitaria, cargada de nostalgia, hubiera quedado impregnada con la maldición de las almas que rondaban este proyecto imposible de filmar. Una canción que no pertenece directamente a Atuk, pero que muchos fans del misterio ya asocian con ella, como si ese sonido suave ocultara un susurro final de los que ya no están. Tal vez no hay una banda sonora oficial, pero esta canción funciona como un himno espectral, el único testigo que parece susurrar desde el más allá: Atuk nunca morirá, porque nunca pudo nacer. Sección 3. Legado y curiosidades. Aunque Atuk nunca llegó a ser una película, su historia ha dejado una marca imborrable más allá de lo tangible. No hablamos solo de una producción cancelada, sino de un fenómeno que trascendió el celuloide para convertirse en leyenda. La maldición que la envuelve, las tragedias que la persiguieron y el misterio que la rodea han alimentado una fascinación que sigue viva en Hollywood y la cultura popular. En esta sección exploraremos el legado intangible que Atuk dejó, las curiosidades que la rodean y cómo una película que nunca existió puede tener un impacto tan profundo en el cine, la psicología
y más allá. Influencia en el cine. Aunque no existe una película, Atuk se ha convertido en uno de los proyectos más emblemáticos de la lista de películas malditas de Hollywood. Esta historia ha servido para reforzar la creencia en la maldición que persigue a ciertos guiones y producciones, creando una atmósfera de temor y respeto alrededor de ellos. Además, el caso de Atuk puso sobre la mesa los problemas reales de la industria, la adicción, la presión desmedida sobre los actores y el impacto que todo esto tiene en sus vidas. El interés por esta maldición también ha impulsado documentales, podcasts y libros que exploran el lado oscuro y las tragedias detrás del glamour del cine. La escena más icónica. No existe una escena filmada, pero el guión se ha convertido en una escena fantasma dentro del imaginario colectivo. Entre los expertos en cine y los aficionados, la historia del guión que nadie pudo llevar a la pantalla es vista como la escena más icónica. Esta ausencia representa mucho más que un simple vacío. Simboliza el miedo, la superstición y las fuerzas invisibles que bloquean la realización del proyecto. De alguna forma, Atuk pasó a ser un mito dentro del cine, donde lo que nunca se mostró pesa más que cualquier imagen. Controversias. La controversia más grande gira en torno a la existencia misma de la maldición de Atuk. Mientras algunos la consideran una simple coincidencia, otros la ven como un fenómeno sobrenatural real que afecta a quienes se relacionan con el proyecto. Hollywood ha mantenido silencio, ni confirmado ni desestimado estas historias, alimentando así el misterio. La renuncia de actores y productores, sumada a accidentes inexplicables durante intentos de producción, ha dado pie a debates intensos sobre el escepticismo y la creencia en lo paranormal. Esta controversia convirtió a Atuk en un tabú para muchos en la industria. Legado en la cultura pop. Aunque nunca se filmó, Atuk es un nombre que resuena con fuerza en la cultura popular como sinónimo de proyectos malditos. Su historia ha sido mencionada en libros de cine, artículos especializados, podcasts de misterio y foros en línea dedicados a leyendas urbanas del cine. Entre cinéfilos, Atuk es un ejemplo de cómo la superstición puede crecer y arriesgarse hasta convertirse en parte del folclore cinematográfico. Incluso la frase ser víctima de la maldición de Atuk se ha vuelto popular para referirse a proyectos que fracasaron o enfrentan problemas inexplicables, ampliando así su alcance fuera del cine. Impacto en la religión y la psicología. La historia de Atuk plantea preguntas fascinantes desde el punto de vista psicológico y sociológico. ¿Cómo influyen las supersticiones y creencias en la mente y comportamiento de los actores y productores? El temor a la maldición podría haber generado ansiedad, miedo o incluso decisiones que afectaron el curso de sus carreras y vidas. Desde la perspectiva religiosa y folclórica, Atuk funciona como una leyenda urbana moderna, un relato que expresa miedos colectivos y la búsqueda de sentido frente a la tragedia y lo inexplicable. Este fenómeno es un ejemplo de cómo las creencias y narrativas pueden moldear la realidad social y personal, creando profecías que se cumplen a sí mismas. El legado de Atuk no está hecho de imágenes, sino de ausencia, de lo que pudo ser y no fue. Una historia que no necesita rodarse para provocar escalofríos. Una película que vive, paradójicamente, gracias a la muerte.
Sección 4. Estrenos relacionados. Aunque Atuk jamás llegó a ver la luz, su sombra se extiende sobre el mundo del cine. En esta sección exploraremos proyectos que, por una u otra razón, quedaron entrelazados con esta historia. Películas protagonizadas por quienes intentaron llevar a Atuk a la pantalla grande, y otras que, por su tono, estilo o trasfondo, parecen susurrar desde el mismo rincón oscuro de Hollywood donde descansa este guión. Algunas sobrevivieron, otras solo alimentaron más la leyenda. De Incomparable Atuk, la novela original. Antes que nada, recordemos que Atuk se basa en esta novela satírica de Mordecai Richler, que retrata con humor ácido la cultura y los contrastes sociales en Canadá. Aunque no se filmó, la novela sigue siendo un clásico para entender el origen del guión maldito. Animal House, 1978. Este clásico de la comedia estadounidense cuenta con la participación de John Belushi, uno de los actores ligados a la maldición de Atuk. Su estilo irreverente y la fama que alcanzó con esta película muestran el talento que nunca pudo brillar en Atuk. Coneheads, 1993. Chris Farley, otro actor relacionado con Atuk, participó en esta comedia basada en los sketches de Saturday Night Live. Aunque su carrera fue breve, dejó una huella importante que contrasta con el oscuro destino que se asocia a Atuk. Un documental cancelado misteriosamente. En 2012, un grupo de cineastas independientes anunció que estaban trabajando en un documental titulado The Curse of Atuk. Iba a incluir entrevistas con allegados a los actores fallecidos, registros de las reuniones de preproducción y datos nunca antes revelados. Sin embargo, tras anunciar el proyecto, el equipo desapareció del radar. La cuenta oficial del documental fue eliminada y hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió. Atuk nunca fue filmada, pero su presencia se siente en cada fotograma de las películas que dejaron atrás sus posibles protagonistas. Son piezas de un rompecabezas inacabado, como si el universo insistiera en advertirnos: hay historias que no deben contarse, o al menos no sin pagar un precio. Sección 5. Nuevos estrenos 2025. Aunque Atuk jamás se filmó, hay otras historias que sí llegaron a la pantalla, pero dejaron un rastro de tragedias reales a su paso. Algunas producciones parecen llevar consigo una maldición, muertes, accidentes, sucesos inexplicables, y en mi canal ya te he contado varias de ellas. En mi sección de podcast, en mi canal, Nick, el guardián de historias, puedes escuchar los relatos completos detrás de estas películas malditas. Episodio 1, El Exorcista. Episodio 2, La Profecía. Episodio 3, Poltergeist. Episodio 4, El bebé de Rosemary. Cada una es más perturbadora que la anterior, no solo por lo que muestran en pantalla, sino por todo lo que ocurrió cuando las cámaras dejaron de grabar. Si aún no las has visto, te invito a descubrirlas en mi canal. Ahí no solo se cuentan historias, se revelan secretos que muchos preferirían dejar enterrados. Y recuerda, no todas las películas llegan a los cines para entretener. Algunas, como estas, parecen haber sido creadas para marcar con muerte a quienes se atrevieron a realizarlas y contarlas. Despedida.
Y así termina otro viaje por los rincones prohibidos del horror, donde las películas no solo asustan, maldicen, y donde los guiones que nunca llegaron a filmarse podrían haber desatado algo que jamás debió ser despertado. Aquí no hablamos de simples películas, hablamos de advertencias, de puertas que nunca debieron abrirse. Esto fue solo un vistazo a lo que se esconde en el lado más oscuro del cine de terror. Porque recuerda, hay secretos que no te dejarán dormir y otros que podrían seguirte a casa. Por eso, aquí las historias no solo se cuentan, se descubren. Yo soy Mick González y esto es Oscura Frecuencia. Si te gustó este viaje por el horror, no te olvides dejar tu like, comentar qué teorías tienes tú al respecto de Atuk, suscribirte y sobre todo activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. Hasta entonces, no apagues la luz. Nunca sabes quién podría estar observando.